Entonces, vamos a hablar de tres de las pruebas de las ayudas diagnósticas, ¿no? De las técnicas de imagen de ayuda diagnóstica en reumatología. Vamos a hablar sobre radiología convencional, vamos a hablar sobre ecografía reumatológica y vamos a hablar sobre resonancia magnética nuclear. Como acá está en el dibujito, recordar que las pruebas a veces son complementarias entre ellas y nos ayudan a dar un diagnóstico, nos dan una piecita más. Sin embargo, por sí solas no hacen toda la figura. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre, siempre vamos a tener que estar orientados primero por la clínica. Una imagen sin clínica no tiene ningún sentido, no se puede interpretar. Y nosotros tenemos que elegir cuáles de las pruebas queremos para poder que nos ayude de manera adecuada a un diagnóstico. Y eso es lo que tenemos que saber, es elegir e interpretar las pruebas de ayuda diagnóstica para afirmar o negar nuestra apreciación de impresión diagnóstica, que ha sido siempre y siempre será guiada por nuestra clínica, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, comenzamos. Entonces, primero, lo primero que vamos a recordar es las pautas y las cosas que ustedes tienen que llevar a casa y tenerlo siempre ahí en su memoria sobre radiología en reumatología, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos que es la primera técnica de imagen que se usó. Recordemos de nuestros estudios anteriores que son una especie de fotografías, ¿no? Que se toman por una máquina que se encuentra así, ¿no? En esta forma, frente al paciente, puede estar el paciente también parado y la máquina puede estar en la posición vertical, ¿no? Y lo que sucede es que se producen radiaciones electromagnéticas que pasan por el cuerpo. Esta misma máquina de rayos X captura las imágenes de rebote que dan las estructuras internas y las plasma en una placa, ¿no? Muchas veces solamente en una imagen de computadora, ¿no? Dependiendo si imprimen o no imprimen las placas, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuáles son las características de la radiología? Es de bajo costo. La accesibilidad es grande porque casi en todos los sitios, incluso en las postas más pequeñas, a veces se encuentra una máquina de rayos X. Es de fácil interpretación, ya que es la más conocida, ¿no? Nosotros venimos viendo radiografías desde hace mucho tiempo, ¿no? Y como todo método, también nos da efectos adversos, en este caso la irradiación. Y la otra cosa que tiene en contra es que realmente el diagnóstico es tardío. Nosotros vemos las, eh, lo- las consecuencias de las enfermedades generalmente en las placas, ¿no? Entonces el diagnóstico demora, ¿no? Y cuando ya lo diagnosticamos muchas veces ya el daño está hecho. Entonces, sin embargo, sigue siendo la imagen más usada por las características de ventajas que tiene que ya hemos mencionado. ¿Y cómo vamos a interpretar entonces nuestra imagen radiológica? En radiología lo que es, los conceptos se van a decir de la siguiente manera. Cuando hay una gran atenuación se va a ver de mayor densidad y se va a ver blanco. ¿Y cómo vamos a describir eso en las placas? Imagen radioopaca. ¿Cuáles son las estructuras que más atenúan? El hueso, por ejemplo, no es un gran atenuador, se ve de mayor densidad y como lo vemos blanco. Entonces, cuando nosotros describimos una imagen, tenemos que describirla, es radioopaca. En este caso, si la densidad no está intermedia, entonces ponemos, vamos a poner, va a estar en el medio, eso quiere decir que la estructura no está ni blanca ni negra, está como gris. Entonces, eso está en la mitad de nuestro panel de diferencia de las estructuras que van desde el blanco hasta el negro, ¿no? Y si hay una muy baja atenuación, ¿no? Como por ejemplo el aire, ¿no? Entonces tiene menor densidad de la imagen y eso se llama radiolúcido o negro. Entonces nosotros podemos decir imagen radiolúcida
o imagen radioopaca, de acuerdo a cómo está. Imagen muy radioopaca que se encuentra y se ve en tal parte, ¿no? Entonces, imagen muy radiolúcida que se ve en tal parte. Entonces, así tenemos nosotros que describir. Cuando hablamos de placas, siempre tenemos que decir, cuando describimos algo blanco, radioopaco. Y cuando describimos algo negro, radiolúcido. Entonces, esas son la forma en cómo se describe. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en la radiología? En radiología tenemos que acordarnos de que hay alteraciones básicas. ¿Cuáles son las alteraciones básicas? Acá las voy a poner con su ejemplo para que ustedes recuerden mejor. Entonces hemos hablado de la densidad ósea y cuando no es tan denso, o sea, tiene una mayor atenuación, tiene una menor atenuación, entonces, ¿qué vamos a ver? No lo vamos a ver tan radiopaco. En este caso, la mano. Esta es una mano. Nosotros tenemos inflamación en las metacarpofalángicas de esta mano y lo que nos da es una radio lucidez mayor en las regiones periarticulares. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos más blanquito. Estos son las, no he puesto el puntero, ¿no? ¿O ven mi flecha ustedes? Sí, ¿no? Sí, sí veo, doctora. Ya. Entonces, esta parte es más radiopaca. Esta parte también es más radiopaca. Pero aquí tenemos que hay un poquito de radiolucidez. ¿Por qué? Porque hay osteopenia. Entonces lo ponemos ahí. Densidad ósea, osteopenia, ¿no? Entonces, si ustedes lo miran, si inclinan su imagen, su computadora, la inclinan un poquito y miran de abajo la computadora, la inclinan un poquito hacia atrás como si se fuera a caer, y miran de abajo la computadora, van a ver que se ve más radiolúcido en las articulaciones metacarpofalángicas aquí. Se va a ver mejor así si lo inclinan. Este es el área que es menos blanca. Ya, eso se llama osteopenia en la parte radiológica, ¿no? Se escribe así. ¿Qué otra cosa vamos a ver en las placas? Vamos a ver el espacio articular, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, vemos, esta es una radiografía de rodilla y vemos que el espacio articular aquí se puede ver. Sin embargo, aquí está tan estrecho que ya desaparece, donde está la cabecita de la flecha roja o también la flecha blanquita hacia acá. No hay espacio. Entonces eso también se tiene que describir, ¿no? Disminución del espacio y la alteración básica, ¿qué cosa es? Es un estrechamiento del espacio articular. Eso también hay que describir y observar. También podemos ver alteraciones en el tejido blando. Por ejemplo, aquí lo que hay es un aumento de la parte blanda. Si ustedes notan acá, en la parte blanda está, en primer lugar, más parejita, más radiolúcida que aquí. Aquí está un poquito más radiopaca y la línea está como fusiforme, ¿no? Mientras acá está derechito, acá está como panzoncito. Eso es un aumento de partes blandas. Así se ve, es una imagen indirecta que nos indica que hay partes blandas, inflamadas, hay aumento de partes blandas. La otra alteración básica son calcificaciones en la parte blanda, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la radiografía de un hombro y aquí a donde se dirige la flecha hay una imagen blanquita, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se describe? Imagen radiopaca sobre el hombro en la región de las partes blandas, correspondiente a una calcificación. ¿Ya? Eso es así. Otras alteraciones básicas, vamos a tener alteraciones básicas del hueso subcondral y periarticular, ¿no? Por ejemplo, vemos acá que hay destrucción del tejido subcondral, eso es ahí en la articulación nomás. Vemos una imagen erosiva, acá también una erosión. Normalmente miren cómo se ve el borde, así debe verse, así estaría el borde acá, aquí. Y lo que vemos es una imagen sacabocado correspondiente a una erosión. Pero aquí también, ¿no? Diferentes, miren, es una gran erosión y acá son pequeñas erosiones, ¿no? ¿Cómo debería estar? Todo parejito. Y los osteofitos o formación ósea, ¿qué cosas son? Son crecimiento óseo. Normalmente la articulación debería terminar así, acá redondita, el hueso de la articulación, cerca de la articulación. ¿Qué ha pasado acá? Hay un estrechamiento del espacio
y hay un crecimiento óseo como un cachito. Esto es lo que llamamos osteofito, ¿sí? Y la otra alteración básica importante es el alineamiento. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una radiografía de pies. Miren el alineamiento de los dedos. Eso es normal. Pero miren acá, hay una alteración del alineamiento. Una alteración, así, del alineamiento. Eso es lo que la gente conoce comúnmente como panete, el nombre técnico alus valgus, ¿no? Es una alteración del alineamiento, miren, ¿no? Entonces se ha desalineado este dedo, el primer dedo, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe? Alteración del alineamiento de la articulación del primer dedo, metatarso-falángica del primer dedo, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que describir, ¿no? Alteración del alineamiento correspondiente con alus valgus. Así es como se describe. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Duda, murmuración, aporte, lo que fuere. Nada, Doctora, tengo una consulta. dime quién eres y dime tu consulta. Ah, sí, doctora, buenos días. Mi nombre es Giordano Castro. Ya, Mi, dime. mi consulta era, a la disminución del espacio articular también se le puede denominar pinzamiento o es Sí, otra cosa. no, sí, también. Y generalmente se usa ese término más cuando estás hablando de radiología axial, ¿no? Entonces hay un pisamiento del espacio articular en la columna lumbar entre la vértebra L1 y L2, por decir así. Es con donde más se usa, pero es lo mismo, sí, pinzamiento. Mm. Ah, ya, doctora. Y ¿Ya? doctora, ¿erosiones es igual que geodas o es otra cosa? Las geodas son más grandes, ¿ya? Las geodas son más grandes y se describen en términos de, o sea, es parecido a una erosión, pero son más grandes y se describen en ciertas patologías. Las erosiones son más pequeñitas, pero igual son imágenes en sacabocado, ¿no? O sea, son imágenes como una mordida grande o una mordida chiquita, que en el caso de erosiones, ¿no? ¿Y, Una alteración. Ujú. y la esclerosis es lo contrario a la osteopenia Y o- la esclerosis, por ejemplo, se da en pacientes que tienen osteoartritis. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y que se comienza a desgastar el cartílago y como consecuencia se produce un aumento de una esclerosis, ¿no? Se ve más blanco en el área periarticular. Ah, Ujú, ya, se ve radiopaco. ujú. Mm, Llegó ok. Claudia Intimaita, Gracias, doctora. de nada dijo, llegó Claudia Intimaita, nada, falta entonces, falta, ya. ¿Alguna otra pregunta para seguir avanzando? Ahora vamos a ver los ejemplos. Um, sí, doctora, respecto a la ¿Quién eres? imagen Sivincha Romero. Ya. Doctora, en cuanto a la diapositiva que mostró de radiología, donde dice primera técnica de imagen, en uno de los párrafos dice diagnóstico tardío. Las Ujú. radiografías nos va a dar siempre, generalmente va a ser de diagnóstico tardío o va a haber patologías donde vamos a tener indicios tempranos de las enfermedades. Todas las imágenes, vamos a ver en algunas, en todas las enfermedades vamos a ver indicios tempranos e indicios tardíos. Lo que pasa es que la radiología se tarda un poquito en darte los indicios tempranos. Por ejemplo, acá un aumento de parte blanda, eso se ve inicialmente, ¿no? Pero no nos da tanta información, ¿no? Entonces, cuando se hacen los estudios comparativos para diferentes patologías, la radiología se demora un poco más en mostrarte lo que otras técnicas te pueden mostrar antes. Entonces eso viene siendo una desventaja, ¿no? Cuando han aparecido nuevas técnicas, nos dan el diagnóstico un poco más temprano, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo la más usada porque es barata, es rápida, es accesible, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que las técnicas son complementarias, ¿no? Algunas nos van a dar más de una cosa, otros nos van a dar más de otra cosa. A veces vamos a necesitar dos técnicas de imagen para poder ver una patología, ¿no?
Ya, doctora, gracias. A ver, entonces vamos a ver ejemplos de imágenes características. No se preocupen, la idea es que ustedes traten de identificar las imágenes, de interpretar y ver las imágenes básicas. No se preocupen si no se graban todo lo que se ve en determinada patología, porque eso lo van a ver en cada patología, le van a describir nuevamente los cambios que van a ver en las imágenes. Esto es más que todo para que complementen y puedan ver ejemplos de las alteraciones básicas que hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos una articulación interfalángica y vemos cómo se ve normalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide que hay una alteración del alineamiento, encontramos algunas alteraciones de erosiones aquí y vamos a ver más adelante algunas otras cosas más, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una radiografía de un paciente que ha tenido artritis infecciosa. ¿Y qué vemos? Vemos una destrucción del espacio, no sé, no hay espacio ya prácticamente, y destrucción del hueso subcondral, aumento de partes blandas porque me mucho más grueso acá. Vemos algunas erosiones también de daño, ¿no? Algunas áreas de esclerosis ya porque es una secuela, una alteración de las paredes de la falange, ¿no? Un daño severo. Aquí, por ejemplo, esta es una artritis idiopática juvenil y lo que vemos es una osteopenia. Noten, miren cómo está más blanco, más radio opaco, y esta es más radiolúcida. Vemos aquí los cartílagos de crecimiento, con un poco, esto es esclerosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito de espacio todavía hay, todavía no se ha calcificado, después se va a calcificar el espacio de crecimiento todavía del hueso. Aquí está la articulación. Y estas son imágenes radioopacas en partes blandas que corresponden a calcificaciones, ¿no? Entonces, algunos ejemplos para que vean. Aquí más daños de la artritis reumatoide, ¿no? Hay algunos que tienen pérdida de alineación, como por ejemplo este, ¿no? La pérdida de alineación. Osteopenia y está articular, si lo ven nuevamente de abajo se ve mejor. ¿Ya? Erosiones, aquí hay huequitos pequeñitos, pequeñitos acá. Entonces esas son erosiones, así son las erosiones de artritis reumatoide muy pequeñitas. ¿Ya? La esclerosis del hueso subcondral también se va a ver. Aquí, por ejemplo, esclerosis. El estrechamiento simétrico, ¿no? Casi todas las articulaciones, aquí por ejemplo, no se aprecia las articulaciones del carpo, todas están muy juntitas porque hay un estrechamiento simétrico de las articulaciones de aquí del carpo. En algunos casos se ve anquilosis. ¿Cuándo se ve anquilosis? Cuando ya se han juntado, ya no hay espacio, ¿no? Aquí por ejemplo. Esa es ya una anquilosis. No hay espacio articular ni se nota mucho ya. Y el aumento de partes blandas, que es más notorio, por ejemplo, aquí, ¿no? Miren cómo debe ser normalmente, así debe ser la parte blanda y acá hay un aumento. Aquí también hay un poquito, aquí, en esta área, miren la diferencia con esta área hay aumento de parte blanda. Y en el caso de la artritis psoriásica también va a haber una pérdida de alineación, por ejemplo aquí, ¿no? Miren, la última articulación está desviadita hacia adentro. Ya, las erosiones son un poco más gruesas. Muy bien, por las erosiones. A diferencia de la artritis reumatoide y prima también hay un aumento. Miren, aquí esta es una anquilosis más franca que en la que vimos en artritis reumatoide. Aumento de parte blanda, miren, y acá no hay espacio, se ha unido todo, o sea, como que se hubiera aplastado y se ha encajado ahí una articulación en otra, ¿no? Y aquí ya una muy severa, ¿no? Que tiene, se ha subluxado totalmente, ha desaparecido la articulación, se ha subluxado totalmente todas las articulaciones, y esta es una imagen en copa, ¿no? O sea, si ustedes ven, parece una copa invertida, ¿no? El lápiz es cuando esto se pone más puntiagudo, ¿no? Se ha perdido totalmente la forma normal de las interfalángicas, ¿no?
¿Y qué cosa vamos a ver? Algunas cosas que vamos a ver en osteoartritis. La pérdida de la alineación, sobre todo acá, miren, ¿no? Entonces estos son los conocidos como Everley, ¿no? Nódulos de Everley. Y cuando son aquí, son nódulos de Bouchard, ¿no? El estrechamiento de las articulaciones es asimétrico generalmente. Acá no se nota mucho cuando hemos visto una rodilla y sí se nota bastante, ¿no? No es simétrico como en otras, puede haber erosiones, son erosiones muy pocas y más grandes, ¿no? Y muchas veces se convierten en geodas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos notar claramente la simetría del estrechamiento articular. Miren aquí. Aquí está más grueso y aquí está delgaditísimo, ¿no? Entonces, acá hay una disminución asimétrica del espacio articular o pinzamiento, que también se puede llamar pinzamiento en este caso, sobre todo en rodilla, cuando hablamos de que ya se han unido estos lados y como que pinza, ¿no? Y también hay un aumento de la formación ósea. Acá se está formando un osteofito que aquí ya lo vemos, ¿no? Esos son algunos cambios que vamos a ver en osteoartritis. Pero también tenemos osteoartritis secundaria. ¿Cuándo llamamos osteoartritis secundaria? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene artritis reumatoide y no está totalmente controlado, lo que va a hacer después es una osteoartritis secundaria, ¿no? Y en este caso, ¿cómo la vamos a diferenciar radiológicamente de la osteoartritis primaria? Porque el estrechamiento del espacio es simétrico. Miren acá, simétrico. No hay espacio, es una línea muy delgada, pero es igual en ambos lados, en ambos cóndritos, ¿no? Esta es una paciente con artritis reumatoide que además ha desarrollado una osteoartritis. No solamente tiene erosiones y osteopenia articular como la artritis reumatoide, sino tiene una disminución simétrica del espacio articular. ¿Qué otra cosa vamos a mirar? A ver, si lo hago crecer, verán mejor. A ver, vamos a ver, me dicen. ¿Se ve mejor? Sí, doctora. Ya. Entonces, miren aquí lo que tenemos este es un agrandamiento de un lado interno de rodilla. Entonces tenemos la imagen radioopaca de los huesos y el espacio articular es más bien radiolúcido. Cuando el cartílago está mejor es más radiolúcido por el contenido de agua que tiene el cartílago hialino. Pero ¿qué sucede aquí? Hay un aumento de la opacidad. Hay imágenes radioopacas intracartílago. Aquí sucede lo mismo. Esta es una muñeca. ¿Ya? Y en el espacio del triángulo fibrocartilaginoso, que debe ser radiolúcido, encontramos una imagen radiopaca difusa, que es esta de aquí. ¿Ya? Y eso corresponde a artropatía por cristales, condrocalcinosis. Son signos indirectos de condrocalcinosis. Doctora, disculpe que le interrumpa, doctora. Estábamos viendo su cursor, pero desde que dijo que se iba a agrandar la imagen, ya no lo vemos. O sea, no vemos dónde está señalando. Ya, pero aquí está la flecha, ¿no? O sea, sí lo han visto porque está la flecha, ¿verdad? Ah, sí, sí, nos estamos guiando de las flechitas azules. En la flecha, ya, aquí ya puse el cursor, aquí. ¿No? Esta es la imagen de que se trata. Y esta es la imagen de que se trata. ¿Sí? La ven, ¿no? No se ve Es una su imagen cursor. más radiopaca en el cartílago. Disculpe, la imagen no se ve en copita y tampoco no se ve su cursor, disculpe, doctora. A ver. ¿Lo ven ahora? No, no se logra ver, doctora. No se logra ver. Mejor salimos al otro lado entonces. Ya. Entonces lo vamos a ver ahí mejor. Ya. Esta es la imagen, miren. Si ven ustedes aquí abajo, lo vemos radiolúcido, más radiolúcido que aquí en el medio. Esa es la imagen.
No es tan radiopaco como el hueso porque no está tan calcificado como el hueso. Y aquí, esta es la imagen. Esta de aquí. Si ustedes ven acá, esto también parte del triángulo fibrocartilaginoso, se ve menos radiopaco que acá, de manera difusa. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de la parte axial. Entonces, en la parte axial tenemos que ver columna y tenemos que ver sacroiliacos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver, hay osteofitos y sindesmofitos. ¿Cómo son los sindesmofitos? Son imágenes gruesas que vienen de la mitad de un cuerpo a otro. Ahora vamos a tener más ejemplos. Y la sacroiliitis es la disminución o el aumento de la esclerosis en una placa cuando ya tenemos daño ya permanente, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ver la sacroiliitis, la imagen, la radiología nos da un diagnóstico tardío, cuando ya hay una secuela generalmente. Entonces, miren, en la espondilitis anquilosante, que es un tipo de espondiloartropatías que ya van a ver ustedes, lo que tenemos es un sindesmofitos. Estamos acá, esta es una imagen, una radiografía de una columna lumbar en lateral. ¿Y qué tenemos? Tenemos la calcificación del ligamento que va de la mitad del cuerpo vertebral aquí a la otra mitad. Esta imagen menos radiolúcida que el resto de la imagen. Y eso es lo que llamamos sindesmofitos. Aquí hay otro, ¿no? Se están formando. Normalmente no debe haber nada radiopaco aquí en el espacio articular, pero es una calcificación del ligamento que va del medio de un cuerpo vertebral al otro, aquí, ¿no? De aquí a aquí. Y esta es la imagen de sindesmofito. Después vamos a ver unos más notorios. Aquí, por ejemplo, en la espondilitis, la psoriasis puede tener la artritis psoriásica puede tener diferentes tipos de presentación. Una de ellas se parece mucho a la artritis reumatoide, que fueron los cambios que le mostré en la mano hace un momento, y otras son más bien parecidas a las espondiloartritis indiferenciadas, tienen compromiso axial. En este caso, por ejemplo, habíamos hablado de un sindesmofito muy delgado aquí, ¿no? En el caso de la espondilitis anquilosante. En el caso de la espondilitis psoriásica, miren, el sindesmofito es asimétrico y es grueso, pero es igual, la calcificación del ligamento del medio del cuerpo vertebral superior al medio del cuerpo vertebral inferior. Y aquí es asimétrico porque tenemos uno acá y tenemos otro acá que se está formando, y es en el lado contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina sindesmofito. La sacroiliitis, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Una diferencia, esta es una sacroiliitis normal, una sacroiliaca normal, y esta es ampliada con un poco de esclerosis, ¿no? Viendo un poco de compromiso axial por espondiloartritis, ¿no? Espondiloartrosis. Acá, por ejemplo, hay una disminución del espacio en este lado, lo que llamamos pinzamiento, y vemos una creación de, de un osteofito, ¿no? Hay una formación ósea acá, un cachito que se está formando acá también, acá también. Normalmente es así, ¿no? No tienen que tener ninguna prolongación del cuerpo vertebral. Aquí tenemos lo mismo en el área de la región lumbar. Tenemos formación de osteofitos. Aquí, miren, noten la diferencia. Los sindesmofitos venían de aquí, pegadito, aquí. Los osteofitos van así y son del borde inferior y el borde superior de las articulaciones vecinas. No es en el medio, es en el borde. Aquí unas imágenes de osteonecrosis, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, aquí una articulación de cadera normal. Así es como se ve. Aquí miren, vamos viendo cómo se aplasta la cabeza. Miren acá qué redondita, qué bonita que es. Acá se aplasta la cabeza, miren, está chata así. Se ha pegado, está haciendo una zona de pinzamiento aquí. Y aquí ya totalmente destruida, miren, formando esclerosis. Esto es esclerosis en la región donde se ha empotrado prácticamente
la cabeza destruida del fémur, ¿no? Esto lo da la osteonecrosis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a hablar ahorita de la resonancia. Sí, doctora. Dime. Bueno, Castro, mi pregunta era si es que los osteofitos solamente se presentan en la osteoartritis. Se presenta en la osteoartritis y en la osteoartritis secundaria también, ¿no? Pero en realidad si tú tienes, por ejemplo, una imagen, una articulación de sobreuso, se produce una osteoartritis y salen los osteofitos. Son característicos de la enfermedad degenerativa, ¿no? Osteoartritis. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a resonancia. Muchas gracias, doctora. Ya, hijo. A ver, entonces, al contrario de la otra, esta es una técnica avanzada de imágenes, ¿no? Alto costo y poca accesibilidad. En muy pocos hospitales cuentan con un resonador y como hay uno solo cuando hay, se sobrecarga, se malogra y no está todo el tiempo operativo. O sea, no es de acceso fácil. ¿Y qué utiliza? Acá tenemos una figurita para que sea la imagen, la idea. Entonces, ¿qué utiliza? Utiliza un poderoso campo magnético de ondas de radio que tienen un sistema computarizado en esa urna que lo meten al paciente, ¿no? ¿Y qué produce? Puede darnos a nosotros, porque como son cortes tan finos, y se puede estudiar cualquier elemento del cuerpo, nos da imagen detallada de las articulaciones, de los tejidos de partes blandas, incluso de los huesos. Entonces, eso es lo que se produce, ¿no? Permite la evaluación funcional cuando se pone contraste, ¿no? Y el problema es que a veces es tan sensible que sobrediagnostica. Variantes normales de alguna cosa en el músculo esquelético pueden ser interpretadas como un daño o como una lesión, que muchas veces no es así, ¿no? O sea, hay muchos falsos positivos. Entonces, hablando un poquito más de eso, ¿no? Existe el campo magnético que emite ondas, las ondas son de radiofrecuencia, pasan los protones de nuestro organismo y cambian como su aspecto energético, cambian en la forma de la energía de los protones cuando le dan la onda, pero como la onda es intermitente y cesa, entonces se recupera nuevamente el campo energético, por el campo energético el movimiento de energía que ha habido. Y al relajar se libera energía que es captada por la máquina, ¿no? Entonces es un poco más complicado la forma en cómo se produce la imagen. ¿Y cómo hablamos aquí? ¿Cómo hablamos? Hablamos de intenso, hiperintenso, isointenso, hipointenso, ¿ya? Es así como se describe las placas. O sea, si uno está describiendo una placa de resonancia magnética, tiene que decir con imagen hipodensa, con imagen hiperintensa, o sea, se tiene que hablar en esos términos. Y aquí tenemos una imagen de la rodilla de la resonancia, ¿no? Y vamos a tener que, de acuerdo al corte y de acuerdo a la forma como ha sido tomada, va a tener diferentes imágenes y formas de presentar la placa. Esto de aquí es un corte de la rodilla, aquí tenemos el fémur, aquí tenemos la tibia, aquí tenemos la rótula, ¿no? Es un T1, una imagen de T1, que ahorita vamos a conversar de eso, porque las imágenes negras que se describen como hipointensas, son de líquido, ¿no? Aquí tenemos el tendón, se ve más hipointenso porque
tiene más contenido líquido, mientras que la grasa se ve hiperintensa porque en este corte, porque el contenido líquido es menor, ¿no? Entonces, es así como se describe. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de corte tenemos en la resonancia, ¿no? Entonces hay 3 tipos de cortes que tenemos que recordar. Coronal, acuérdense de cómo se pone la corona. Entonces divide al cuerpo cuando pasa en una parte que va hacia adelante y otra que va hacia atrás. Háganse esa idea. Ese es el corte coronal. El corte axial. El corte axial corta la mitad del cuerpo. O sea, cuando va haciendo cortes, va a cortar a la mitad del cuerpo, ¿no? O sea, hay una parte, mejor dicho, hay una parte de abajo antes del corte y hay una parte de arriba después del corte. Y finalmente tenemos el corte sagital, que es el corte que estábamos viendo en la rodilla anterior. ¿Qué hace el corte sagital? Divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Esa es la forma que se tienen que acordar. Entonces tenemos que decir si la imagen es hipointensa o es hiperintensa. Y tenemos que decir qué corte hemos usado. Entonces hay varios tipos de secuencia, ¿no? Para diferentes patologías que en este momento ustedes no van a necesitar aprender, pero sí tienen que tener una idea de que existe. Entonces la secuencia puede ser T1 potenciada, puede ser T2 con supresión grasa. Hay un tipo de secuencia que es el STIR, que nos sirve mucho para la parte axial en espondiloartritis. Y también hay contraste, ¿no? Que en este caso es el gadolíneo, que nos ayuda a suprimir las grasas en las imágenes. Algunos ejemplos. Este es un corte sagital, porque hay una parte que va coronal, perdón, hay una parte que va para atrás y otra parte que va para adelante después del corte, y lo que vemos aquí esta rayita vendría a ser la bursa subacromial-deltoidea, que es un área virtual. Aquí tenemos el cartílago, que es radiolúcido, porque tiene bastante contenido de agua. Y aquí tenemos los ligamentos que están alrededor. Este sí es un corte axial de la parte superior, divide la parte superior del hombro con la parte inferior. Y aquí vemos que las imágenes donde hay articulación o donde hay cartílago se ve más hipointenso. Aparentemente no hay ninguna lesión. Aquí tenemos una imagen coronal de la rodilla. Miren, se puede ver en T1. ¿Por qué? Porque en T1 se ve la imagen grasa hiperintensa y la imagen de las cosas líquidas hipointensa. Entonces los ligamentos tienen menos densidad. Y aquí también tenemos media densidad en el otro lado. Y entonces, a ver, coronal acá, sagital acá. Sagital, ¿qué hemos dicho? Sagital se corta y en una parte hacia la derecha y otra parte hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que imaginar. Si hemos partido la rodilla, y una parte está a la derecha y otra parte está a la izquierda. Igual es un T1. ¿Qué vemos? El cuádriceps, que es el tendón que tiene más cantidad de líquido, se ve isointenso o hipointenso. Los huesos se ven hiperintensos porque tienen más grasita. Aquí, por ejemplo, tenemos la grasa infrapatelar que tiene una densidad parecida, ¿no? Una intensidad parecida en esta secuencia y en este corte. Entonces, acuérdense, acá están los ligamentos cruzados, también se ven hipointensos, y el tendón de la rótula o el tendón patelar también se ve isointenso. Las grasas, el músculo se ve un poquito más hiperintenso. Entonces, esas son las que tenemos que describir cuando tenemos una resonancia. ¿Qué secuencia es? ¿Qué corte es? Y si la imagen es hiperintensa o hipointensa. ¿Cuál es la importancia de la resonancia magnética en espondiloartritis?
La resonancia detecta cambios inflamatorios en el esqueleto axial de manera temprana. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado viendo imágenes de radiografía, ¿qué es lo que captamos? Captamos cuando hay osteofitos, captamos cuando hay sindesmofitos, captamos cuando hay disminución del espacio, captamos cuando hay pinzamiento, ¿ya? Pero todo eso son imágenes tardías de la enfermedad. Cuando nosotros tenemos espondiloartritis que afecta la parte axial, o sea, toda la columna y las sacroiliacas, el ver las cosas que se pueden ver en radiografía es tardío porque no, ya se ha producido el daño y no podemos dar ningún tratamiento más que analgésico cuando ya se produjo el daño, ¿no? En este caso, la resonancia sí nos ayuda para detectar casos de manera temprana. Entonces, la gamografía también un tiempo se usó, pero te da muchos falsos positivos, ya no se está usando, más que se está usando la resonancia. La tomografía y la radiología también puede detectar la inflamación del esqueleto axial, más que todo su consecuencia, ¿no? La resonancia es cuando se acompaña de la clínica es muy sugestiva. Por ejemplo, tenemos una resonancia axial, o sea, de la columna, positiva para inflamación en esta región, y tenemos un paciente con dolor lumbar inflamatorio, entonces la especificidad de que esta persona tenga espondiloartritis es alta también, ¿no? 97.3. ¿Y qué es una lumbalgia inflamatoria? A ver, Juan Acosta. Sí, doctora. Vendría a ser ¿Qué es? que no ¿Qué aumenta es? con el Sigue. aumenta con el reposo y mejora con el ejercicio. Y también puede Ah, presentar respuesta a los AINES. Y también se así caracteriza por una rigidez matutina. Así es. Entonces, por eso, porque si tú tienes solo una resonancia positiva y no tienes nada, no te sirve de nada. Pero si tú tienes un dolor lumbar inflamatorio y puedes contar con una resonancia de manera prematura, de repente vas a empezar a sospechar el diagnóstico más rápido, ¿no? Por esta razón. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Entendieron esta parte? Ya, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, sí, una consulta. Aparte de la espondiloartritis, ¿en qué otra patología también se recomienda sí o sí hacer una resonancia? A ver, por ejemplo, en alguna patología que nos puede ayudar tempranamente es en una osteonecrosis de cadera, por ejemplo. Una osteonecrosis en general, ¿no? La más común es de cadera, ¿no? Tú has visto las radiografías que hemos enseñado, ya nosotros empezamos a ver esas alteraciones cuando ya hay un daño estructural grande. Entonces ahí nos podría ayudar. ¿En qué otra cosa nos puede ayudar? Cuando necesitamos ver parte blanda profunda e intraarticular que no se puede ver por otras articulaciones. Por ejemplo, ¿en qué nos ayuda bastante? En meniscos, en la rodilla, ¿no? Porque no se ve eso por radiología y no hay buen acceso tampoco por ecografía, ¿no? En esos casos se puede usar. La ventaja que tiene la resonancia es que te va a dar la evaluación total de la parte blanda y de la parte ósea, porque son cortes en diferentes ángulos y no tiene que ver que haya un espacio que te deje mirar, porque simplemente hay cortes de todo, son pequeñitos, ¿no? Los cortes. Es como una evaluación tridimensional, mientras que la radiografía es una evaluación de un solo eje, ¿no? Nosotros vemos frontal o vemos lateral. Aquí ves 3 ejes en resonancia, 3 ejes. En la placa ves un eje, en la resonancia ves 3 ejes. ¿Alguna pregunta más para pasar a los ejemplos? No hay preguntas, seguimos. Entonces habíamos dicho que hay secuencias, y ahí ustedes dirán, ¿y para qué secuencias? Si yo miro en un T1 ya, ¿para qué voy a estar viendo más secuencias? Porque hay cambios, en cada secuencia se ve mejor diferentes estructuras, cada secuencia nos ayuda a ver diferentes estructuras y nos ayuda a diferenciar lesiones agudas de lesiones crónicas.
No quiero que se aprendan todo esto porque no van a poder, no es necesario en este momento, pero sí quiero que den una mirada. Miren, esta es la misma estructura en diferentes secuencias. Esta es una secuencia T1, esta es una T2, un STIR, una T2 con supresión grasa y una T1 con gadolinio y supresión grasa. Noten la diferencia de las imágenes. Entonces, esta diferencia de las imágenes, cuando empezamos a interpretar, nos va a ayudar a saber si la lesión es real, si la lesión es una lesión activa o es una lesión ya crónica, ¿no? Esa es la idea. Y las secuencias son complementarias. O sea, ustedes dirían, yo mejor entonces solo saco un STIR. No, hay que sacar siempre un T1 y T2, y a veces el STIR, a veces el T2 de supresión grasa y a veces el T1 de supresión grasa con gadolinio, dependiendo de lo que queremos ver. Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que saber. Algunos ejemplos para ilustrar. Por ejemplo, aquí tenemos una artritis reumatoide. Esta es una imagen que está cortando la mano de delante. Hay una parte delante y hay otra parte atrás. Entonces, es un corte coronal, ¿no? Es un T1 porque tengo las imágenes de grasa, o sea, de mayor contenido graso, hiperintensas, y las imágenes que más tienen líquido, hipointensas. Y aquí lo que tienen que ver es las erosiones, ¿no? Entonces, una imagen sacabocada. ¿Cómo tiene que estar el hueso? Así, parejito, todo igual. ¿Y cómo está acá? Tiene menos intensidad en el hueso afectado y tiene una imagen en sacabocado que corresponde a una erosión. Acá también tiene otra, acá tiene otra, ¿no? Hay varias. Aquí, por ejemplo, la evaluación esta es una tomografía, una resonancia, perdón, en la que estamos viendo que hay aumento de señal aquí que representa edema, y esta es una sacroiliaca. Acá es así, y acá tenemos un aumento de edema periarticular en la región de la sacroiliaca, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a dar corte, lo que encontramos, la secuencia, etc. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a hacer una pausa. ¿Preguntas? Doctora, disculpe. Entonces, para ver si esta lesión inflamatoria está activa, se tienen que sacar las secuencias T1, T2 y STIR. Así es. Y en algunos casos hay que sacar gadolinio, depende de lo que estés haciendo. Por eso no es necesario que lo aprendan ahora, pero sí tienen que, porque es más complicado, hay que complementar ciertas secuencias con otras de acuerdo a la patología. Pero la idea es que sí es necesario hacer secuencias complementarias para descartar la cronicidad de la lesión, ¿no? Y a veces se suprime la grasa porque cuando una lesión es activa, no tiene tanta grasa, ¿no? Tiene más edema, tiene más hipervascularidad. Entonces, la grasa ya se coloca, se pone allí más adelante cuando tienen ya la cronicidad, ¿no? Entonces, cada patología de lo que tú quieres ver tiene que tener una secuencia, varias secuencias específicas para lo que quieres buscar, ¿no? Entonces, hay pequeñas diferencias, como ustedes han visto en la imagen que les he visto, que nos ayudan a la interpretación. La interpretación de la resonancia es compleja. Si bien es una resonancia, la resonancia tiene la ventaja de ver todo, o sea, ver parte blanda y parte ósea. Eso lo vamos a ver ahora en ecografía, que no se llega a ver todo el hueso en ecografía. Entonces, pero la interpretación es compleja y tienes que complementar varias secuencias. Y las secuencias se usan de acuerdo a lo que estás buscando. Si tú estás buscando una cosa, tienes una secuencia. Si estás buscando otra cosa, tienes una secuencia, ¿no? Se hacen las secuencias básicas y se complementa con las secuencias alternamente de acuerdo a la patología que estás buscando, ¿no? O sea, todas las resonancias van a tener T1 y T2. Y en el T1 se ve
es la imagen invertida en el T2, ¿no? La grasa se ve hipointensa en el T2. Entonces, todas van a tener eso y además van a tener una secuencia o dos complementarias. Así es como se trabaja en resonancia. Doctora, entonces las indicaciones para resonancia magnética sería... Son diferentes de acuerdo a la patología. Cada patología tiene su indicación de cortes, de secuencias y si necesita o no contraste, ¿no? Con el gadolínio. Son diferentes para cada patología. Por eso lo que yo quiero que ustedes fijen ahora son las denominaciones. No podemos correr cuando todavía no hemos gateado, ¿no? ay, Entonces, esa es la idea. y la tomografía no se usa, o... La tomografía es complementaria, por ejemplo, nos ayuda bastante, la tomografía nos ayuda bastante, por ejemplo, en la parte ósea. Por ejemplo, se ven fracturas que se han pasado en otros métodos, ¿no? Nos sirve para ver también la osteomielitis, nos sirve para ver la parte ósea bien cuando no tenemos resonancia. O sea, hay veces que no tenemos resonancia y tenemos que complementar tomografía con ecografía, por decirte así, porque la tomografía se ve bien la parte ósea y en la ecografía se ve bien la parte blanda. Entonces, si tu patología comprende todo, también es muy importante que tú evalúes el hueso en determinada patología, tienes que hacerle tomografía si no cuentas con resonancia. Si cuentas con resonancia, le haces resonancia de frente, ¿no? Vas a ver las dos partes, ¿no? Entonces, la gammagrafía también ya está un poco en desuso para la parte blanda, porque si tú haces ejercicio o te has golpeado, te va a salir mayor intensidad en esa zona. Tenía muchos falsos positivos. Por eso que ya no la usamos mucho. Hay varias técnicas de imágenes más, pero estamos mencionando solamente las principales. Para Doctora, la parte musculoesquelética. ¿le puedo hacer una pregunta de radiografía? Dime. Antes que pasemos. En la sacroilitis que mencionó, ¿es necesario que haya la presencia de los dos signos que mencionó, o sea, la esclerosis y el aumento del espacio? No, a veces se tiene uno nomás. No necesariamente los dos, pero tú los tienes que describir. O sea, tengo tal cosa y tengo tal cosa, ¿no? A veces no sale, esas son imágenes como de libro, ¿no? O sea, tienes que en una sola radiografía te salen todos los signos de AR, por ejemplo. No siempre es así. Ya entendí. O sea, No completa todas las alteraciones básicas, completa algunas. es que yo ¿Ya? pensaba que la espondilitis anquilosante tenía como características al sindesmofito y a la sacroilitis, y no lo veía como enfermedad, sino como un signo, pero que agrupa, digo, como algo así como un síndrome que agrupa dos signos. ¿Es así o...? Por eso te digo, la clínica manda, clínica primero y después tú haces tus imágenes para descartar o confirmar algo. No siempre vas a tener, así como no toda la vida tienes los síntomas completos, así como sale en el libro, no toda la vida los tienes. Igualito en las imágenes, tampoco no todo el tiempo tienes todas las cosas que se describen como alteración en determinada patología. O sea, si yo tengo 5 alteraciones básicas que se producen en artritis reumatoide, puede que encuentre solo 3, ¿no? Entonces, la imagen no es un síndrome, por si acaso, la imagen es un examen auxiliar, un examen de ayuda diagnóstica. O sea, no tenemos un síndrome por una placa, ¿de acuerdo? El síndrome es clínico y la placa ayuda, descarta o confirma. Ya. Tu diagnóstico. O sea, sacroilitis solamente me indica una alteración a nivel de... Así es, tú Ya. puedes tener sacroilitis infecciosas, hay sacroilitis infecciosas. Entonces, por brucela, por ejemplo, hay sacroilitis infecciosa, eso no es una espondiloartritis, ¿no? O sea, por eso te Ya. digo, la clínica manda. Ya, doctora, muchas gracias. Muy bien, vamos al descanso, nos hemos pasado un poquito, entonces regresamos 10 y 20, ¿ya? Para hacer la última parte de imágenes que es ecografía, ¿ya? Cierto, está bien. ¿Listo?
y nuestro cuerpo tiene respuestas a esa onda sonora diferentes de acuerdo a la cantidad de líquido que tenemos en cada estructura del cuerpo. Y eso nos va a dar una imagen en grises que bien es por eso se le llama escala, ¿no? Hay cosas que se ven más blancas, hay cosas que se ven más negras, ¿no? Cuando se ve negro, eso quiere decir que es fluido y se denomina imagen anecoica. Mientras que cuando es una imagen sólida, la más sólida, el hueso, se ve hiperecoica, se ve blanca, se ve hiperecoica, ¿no? La ecografía está teniendo mucho uso en la parte musculoesquelética en nuestras enfermedades y se dice que es la extensión de la exploración física en las partes blandas, ¿no? Y por ello mejora la precisión en nuestro diagnóstico y por ende en nuestro tratamiento. Entonces, acordarnos en la base de la ecografía, como hemos dicho, son ondas sonoras que se producen por la vibración de un cuerpo elástico que se encuentra en el transductor, que ahora ya es de diferentes sustancias. Al principio era un cristal piezoeléctrico, así se llamaba lo que tenía dentro el transductor, ¿ya? Y entonces estas ondas se propagan por los tejidos corporales. Entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta en las ecografías, ¿no? Uno de los conceptos es la frecuencia, que es el número de vibraciones, de vibraciones que se mandan por minuto, ¿no? Y eso está determinado por la fuente emisora, o sea, el transductor, y también por el medio en el que viaja, ¿no? La estructura en la que viaja. Y la unidad de la frecuencia se da en hercios, ¿no? Entonces, o hertz, que son ciclos de vibraciones por segundo, ¿no? Número de vibraciones por segundo. Entonces, a esto nos referíamos con este gráfico. A ver, tenemos ondas, en este caso la frecuencia es menor, ¿no? Ondas pequeñas, sonoras, y ondas muy seguiditas, que cuando es de alta frecuencia, ¿no? La onda que estamos emitiendo. Entonces, el sonido se caracteriza por la frecuencia, se mide en hercios, ya en hertz, y tenemos el sonido audible, se encuentra en este rango, en el que oímos nosotros. El infrasonido lo oyen algunos animales, y también el ultrasonido lo oyen algunos animales. El ultrasonido médico está entre 3 y, bueno, ahora ya hasta 30 MHz, ¿no? Estamos diciendo entonces que las imágenes se ven en una escala de grises, donde y anecoico no hay respuesta, o sea, deja pasar perfectamente la onda sonora, por eso se ve negro o anecoico, y perecoico el hueso, que no deja pasar las ondas sonoras y las rebota, y el resto de las estructuras en ese interín, ¿no? O sea, en este rango de escala de grises. Y la respuesta de cada estructura a la onda es lo que se llama atenuación. Los líquidos no atenúan, por eso se pasa la onda sonora y pasa a través del líquido. En cambio, en el hueso es un gran atenuador de la onda sonora, no permite que pase. Entonces hemos dicho que todas las imágenes se ven en una escala de grises. Aquí, por ejemplo, tenemos, y por eso la ecografía no puede evaluar la parte ósea, porque no deja evaluar, no deja pasar la onda, el hueso. ¿Ya? Entonces, lo que vemos solamente, lo que podemos evaluar solamente con ecografía es la cortical ósea. Vamos a ver el borde. Esta es la rótula, esta es una rodilla, estamos en eje longitudinal. En ecografía hay 3 ejes. O sea, en la placa hemos dicho hay un eje. En resonancia hay 3 ejes. Aquí hay 2 ejes, longitudinal y transversal. Y entonces tenemos que este es un corte longitudinal de la rodilla, donde esta imagen blanca que hay aquí es el hueso de la rótula, la cortical del hueso de la rótula, que es lo único que puede ser presentado. Y aquí la cortical del fémur, ¿no? Que es una línea hiperecoica. ¿Por qué es una línea? Porque la onda sonora llega acá al fémur y rebota, no entra. Entonces, eso es lo que vemos, la línea blanca. ¿Y cómo se denomina esta línea? Hiperecoica. Cuando hay líquido, como aquí, por ejemplo, esta es una rodilla que tiene la bursa suprarrotuliana llena de líquido, que se comunica con la articulación, por lo tanto tiene artritis,
¿no? Este paciente tiene artritis y el contenido de la artritis es anecoico, o sea, es líquido puramente. Los tendones se ven menos hiperecoicos que el hueso, pero tampoco se ven tan anecoicos como el agua. La grasa tampoco, esta es la grasa periarticular tampoco. Y este es el tejido celular subcutáneo que también se ve más hiperecoico, en cambio el líquido anecoico. El hueso totalmente hiperecoico. Y hay otra cosa que se agregó después a la ecografía, que son el efecto Doppler. Doppler, ustedes lo han escuchado varias veces, es el nombre del que lo inventó, que se llamaba Christian Doppler. Entonces, ¿qué es lo que ve el efecto Doppler? ¿Qué es lo que capta? Lo que capta es el movimiento, o sea, no solamente la frecuencia, no es estático, sino dinámico. Y lo que capta es el movimiento de las células sanguíneas. Y ese movimiento es lo que nos da la imagen Doppler, ¿no? La diferencia de estas frecuencias de las imágenes que están corriendo en los vasos, ¿no? ¿Y por qué será esto importante? Esto es importante porque nosotros queremos determinar en las partes blandas si hay hipervascularidad. Hipervascularidad en las partes blandas significa inflamación, ¿no? Porque hay una proliferación de vasos pequeñitos que dan la hipervascularidad que detectamos por la ecodoppler y nos da una idea de la patología que estamos viendo, de si es crónica o si es aguda, porque vamos a ver alteración de la ecoestructura de la región que estemos viendo, pero si además tenemos señal Doppler positiva, o sea, hipervascularidad, podemos decir que ese tejido está con inflamación, o esa estructura del cuerpo. Entonces, como todos los métodos diagnósticos, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja que es accesible y portátil. Cada vez se han venido haciendo máquinas más pequeñas, más portátiles. Las que tenemos en el hospital son ecógrafos que no son tan grandes y tienen ruedas para poderlo mover. Ya hay bastantes ecografías en la mayoría, hay bastantes ecógrafos en la mayoría de centros grandes, también hay ecógrafos. La ventaja es que no interfiere con las prótesis ni marcapasos, no es invasivo. El tiempo de estudio es corto en relación, por ejemplo, a la resonancia. Por ende, es posible comparar con otro estudio o con otro lado. Puede monitorearse, o sea, puede hacerle la ecografía las veces que quiera porque es inocuo el procedimiento, no irradia, a diferencia de la resonancia y la radiografía que también irradia, poco, pero irradia. Y se puede hacer exámenes en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo mover mi articulación mientras hago la ecografía, cosa que no se puede hacer en la resonancia ni en la placa, porque son imágenes estáticas. Pero como todo método, también tiene sus desventajas. Es método operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que depende de la expertise, depende de las cantidad de estudios que haya hecho el examinador, que sea exacto lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje, porque es operador dependiente, es larga, ¿no? Tienen que practicar, es un método de practicar muchos exámenes tutoriales, o sea, con alguien que sepa, para que se sepa que se está haciendo una buena ecografía. Y como es así, también tiene desconocimiento del método. Muchas personas no saben para qué exactamente me ayuda más la ecografía, y eso es importante. La falta de estandarización es algo en lo que se está trabajando para usar el mismo lenguaje, ¿no? O sea, la idea es que cuando yo diga tendinopatía o tendinitis o bursitis, sea informado de la misma manera en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces se sigue haciendo estandarizaciones que nos permitan usar términos semejantes y hablar el mismo idioma. Como tiene estas desventajas, también hay poca aceptación del público en general y también sobre los médicos que quieren usarla, porque a veces no saben en qué usarla ni quién es el que le está haciendo la ecografía. ¿Ya? La otra desventaja es que no evalúa estructuras óseas. No evalúa estructuras óseas. La otra desventaja es que, bueno, no, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que la curva de aprendizaje es larga, pues para poder hacer bien la ecografía.
Entonces la ecografía nos puede ayudar a ver compromiso extraarticular y articular de las lesiones que se presentan en reumatología. Primero vamos a empezar con la extraarticular. ¿Ya? Sirve para ver los tendones. Hay dos tipos de tendones. Los tendones tubulares, como el Aquiles, un tendón tubular, ¿no? Aquí en eje longitudinal, siempre hemos dicho que en ecografía en dos ejes. Aquí en el eje longitudinal, el transductor acá. Aquí en el eje transversal, el transductor acá. ¿Cómo es la estructura de un tendón? Es como denominan fibrilar. Quiere decir que todas las fibras del tendón están juntitas y se ven así como una imagen comprendida, ¿no? Compresa. Y acá tenemos, cuando es redondito, es como puntitos que hay ahí adentro. Eso es cuando el tendón es tubular, como en este caso del Aquiles. Cuando el tendón es como un pico, o sea, es abierto, algunos le llaman forma de abanico, la visión del tendón, tanto en longitudinal como en transversal, es distinta, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de patología de un tendón tubular, el mismo que hemos visto hace un ratito. Miren como en vez de ser un óvalo parejito, tenemos que es un óvalo grande, más hipoecoico que el anterior, y aquí tiene una calcificación que está dentro. ¿Por qué digo que es una calcificación? Porque es una imagen hiperecoica de densidad del hueso, de una estructura que no debería estar en el Aquiles, ¿no? Esto es un tendón patológico, tiene una tendinitis cálcica, ¿no? Entonces la onda sonora viene acá y rebota, no pasa, y entonces nos da esta imagen que es un artefacto que se llama sombra acústica. ¿Por qué? Porque llega acá mi onda y se va, y eso permite que acá haya esta colita negra que es un artefacto, no representa nada, es porque la onda no deja pasar al hueso, no representa la real imagen, ¿no? Y aquí tenemos en longitudinal la tendinitis microcálcica, son pequeñas calcificaciones que no llegan a dar sombra porque no están totalmente calcificadas. Y entonces tenemos, pero el tendón, en vez de ser tubular, que se convierte en un tendón hipoecoico fusiforme, con algunas imágenes hiperecoicas muy pequeñas en su interior. Es una tendinitis cálcica del Aquiles. ¿Qué otra cosa? Hemos dicho un tendón como que fuera un abanico. Esta es la visión de un tendón en abanico, es como un pico, cuando lo vemos en longitudinal. Acá tenemos el supraespinoso, que tiene una alteración de que no hay fibras en esta área, es una ruptura parcial del tendón, y ello conlleva también a una irregularidad en la cortical ósea, ¿no? Aquí en el hueso. Músculo, ¿cómo se ve? Se ve como imágenes de penacho. O sea, son varias fibras que están envueltas en aponeurosis, por eso se ven así amplias. Y este músculo tiene más tejido líquido que el tendón, por eso lo vemos más hipoecoico. La grasa al revés es hiperecoica, ¿no? Este es el tejido celular subcutáneo. ¿Qué tiene el tejido celular subcutáneo? Grasa. También podemos ver la tenosinovia y su patología, que es la tenosinovitis. Algunos tendones tienen tenosinovia, no todos la tienen. La tenosinovia es como una envoltura del tendón con células en la tenosinovia, ¿no? Con tejido ahí, que produce una pequeña cantidad de líquido para los frotes. O sea, cuando uno empieza a levantar el tendón, mover la articulación, esto permite que el tendón se mueva con facilidad y no se lastime, porque hay una capita delgada de líquido. Sin embargo, cuando esto se pone patológico, se inflama, la capa esta se engruesa más de 2 milímetros y eso nos quiere decir que hay una tenosinovitis. Aquí, por ejemplo, una tenosinovitis con señal doble. Hay hiperemia en la sinovia de este tendón, que es un tendón del tibial posterior en un paciente con artritis reumatoide. Hay tenosinovitis del tibial posterior con hipervascularidad o doble positivo. Mientras que aquí hay un corte transversal y lo que vemos es todo este líquido no debería estar acá. Esto es tenosinovitis del bicipital que está cortado en corte transversal. Otra cosa podemos ver? Entesopatías y entesis. A ver, Kenneth Alania. Kenneth Alania está.
Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Dime, ¿qué es una entesis? Perdón. ¿Qué es una entesis? A ver. Santiago Alarcón. A ver, ayúdale a tu compañero. ¿Qué es una entesis? ¿Cuál es la definición de una entesis? Sí, doctora, buenos días. Bueno, yo tenía entendido que era o sea, el lugar donde se inserta el tendón o un ligamento. ¿En dónde? ¿En dónde se inserta? Eh, bueno, generalmente es en la, es bueno, en la articulación específicamente, me parece que eso, o en su cápsula, o generalmente. ¿En dónde? En, bueno, se inserta en el hueso, obviamente, ¿no? Por medio En de... el hueso. Es la inserción de cualquier tendón o ligamento en el hueso. Es la parte donde se inserta. Eso es una entesis. ¿Por qué es importante la evaluación de la entesis? Porque es el lugar diana, el lugar donde se inflama cuando tenemos espondiloartritis. Ya, ese es el lugar donde más se inflama. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver las entesis con la ecografía. Esta es una entesis del Aquiles. Si vimos al principio vimos una imagen del Aquiles, es un tendón tubular que se inserta así tubularmente, pero aquí miren cómo se ha ampliado el área de entesis. Este es el tendón normal, se ha ampliado todo eso y se ha desestructurado. Miren cómo está acá el tendón bonito, estructurado. Acá se ha desestructurado, está más anecoico que acá y se ha desestructurado acá porque esto es una entesopatía. Y ese es el Aquiles. Y cuando la entesopatía además tiene señal Doppler positivo por hipervascularidad que nos demuestra inflamación, eso se denomina entesitis. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, es una entesitis del rotuliano proximal. El tendón rotuliano proximal se está insertando aquí en la rótula, en el hueso de la rótula. Y hay una inflamación, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la ecografía, a ver tempranamente estas inflamaciones. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bursa. A ver. Alfredo Arias. Sí, doctora. ¿Qué es una bursa? La bursa, si no me equivoco, No te equivoques, por favor. la bursa era como una... A ver, Sandra, ayúdale a tu compañero, Sandra Arroyo. La bursa es la bolsa sinovial que rodea las articulaciones. No rodea las articulaciones. A ver. Freddy, Kawi. ¿Qué es la bursa? Es un saco así de líquido, pero implica que evita la fricción, para evitar la fricción. Así es, Freddy, es una bolsita. Es como una bolsita pegadita, así, que está con un poquito de líquido y evita la fricción. Es igual que la tenosinovia, pero esta se encuentra sobre superficies grandes, no sobre la articulación, sino, por ejemplo, la bursa de subacromio deltoidea, que es la que vamos a ver acá. La bursa subacromio deltoidea se encuentra sobre todos los tendones y músculos del manguito rotador, ¿no? Entonces, toda esa bolsita que está ahí encima de todo el manguito rotador, de todo el hombro, cuando nosotros levantamos el brazo o extendemos el brazo o rotamos el brazo, lo que evita es la fricción. Y normalmente son espacios virtuales. ¿Qué quiere decir eso? No se aprecia el líquido porque es una telita de líquido delgaditísima, pero eso se puede inflamar y entonces se aumenta el volumen de la bursa y eso es una patología también.
Normalmente, cuando hemos dicho que hay dos tipos de tendones, el tubular y el de abanico. El de abanico les he mostrado hace un ratito cómo se ve como un pico en longitudinal. El tendón de tipo abanico en transversal se ve así, como un arco. Este es el tendón, cortado en transversal. Normalmente, ¿dónde está la bursa? Aquí, entre el tendón y el músculo. Permite movimiento, ¿no? Entre esas estructuras y evita la fricción. Normalmente es un espacio virtual, ni se nota, o puede ser una línea delgadita, negrita, anecoica, porque tiene líquido. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una bursitis, una inflamación, hay un aumento de volumen de la bursa. Miren, les voy a poner en grande para que vean cómo es, y después lo voy a regresar otra vez. Así es como se ve, ¿ves? Entonces, normalmente es una rayita donde está la raya amarilla, y después aquí hay una imagen anecoica que empuja el tendón, y es líquido que hay dentro de la bursa, ¿no? Allí. Voy a retroceder también para que vean esto de la tenosinovia. Aquí es alrededor del tendón, solo alrededor del tendón. Y en este caso, este es el líquido que no debe estar, ¿no? Ahí, este. Y ahora vamos a ver un poco del compromiso articular. La articulación que tiene, generalmente tiene líquido, también muy escaso, tiene células sinoviales, tiene el cartílago y tiene la cápsula fibrosa o ligamentos que la estabilizan, ¿no? Para que todo esté en su interior. Eso es lo que tiene una articulación. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo que habíamos visto inicialmente de una rodilla. Corte longitudinal, hueso, rótula, húmero, que diga fémur, y aquí tenemos el tendón del cuádriceps, grasa prefemoral, y esta rayita negrita que es anecoica, esto es el líquido escaso que siempre hay en una rodilla, que a veces lo podemos evidenciar mejor y a veces no. El transductor está acá, la sonda del ecógrafo o el transductor, como lo quieran llamar, y esto es patológico. ¿Por qué? Porque acá veo lo mismo, pero tengo una imagen anecoica que se comunica con la articulación, es artritis. Antes, ¿cómo le llamamos a esto? Derrame articular o artritis. Ahora que se está haciendo la estandarización de los términos, se le llama sinovitis exudativa. Y este es un esquema de dónde estamos, ¿no? O sea, el corte del hueso, el tendón, el corte de la rótula y el corte del fémur. Y después tenemos sinovitis proliferativa, o también podemos llamar mixta. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la articulación o de la bursa suprarrotuliana, que es lo mismo, entonces tenemos, además del líquido de sinovitis exudativa, tenemos un contenido sólido, como en este caso, y eso le llamamos sinovitis proliferativa. Cuando es a predominio de la parte sólida, sinovitis proliferativa. Cuando es el predominio de la fase anecoica líquida, sinovitis exudativa. Y si es de las dos, mitad, como este, aunque este tiene un poquito más de líquido, pero decimos mixta, ¿no? La sinovitis proliferativa sería esta parte de acá. También podemos usar el Doppler. Por ejemplo, esta es una paciente con artritis reumatoide y esta es la segunda metacarpofalángica. Esta es la articulación, está distendida la cápsula, o sea, hay artritis, de contenido hipoecoico, o sea, es más que todo sinovitis, no hay mucho líquido, y tiene actividad en la enfermedad porque además tiene hipervascularidad, porque la paciente puede quedarse con una sinovitis crónica que ya no es activa, que ya no daña, pero si tenemos imagen Doppler, tenemos que considerar que la artritis sigue activa. Erosiones también la podemos ver. ¿Cómo la vemos? Como un sacabocado. Normalmente debe estar, eso también vamos a ponerlo en grande para que vean. Entonces, ¿y qué tenemos? Tenemos que hay una hipervascularidad. Este es un video, no es una foto, por eso es que lo pongo en grande. ¿Ya? Y sabemos por estudios que el ultrasonido es más sensible que la radiografía en una detección temprana de erosiones.
Sin embargo, la ecografía sigue siendo menor en sensibilidad a la resonancia porque, como hemos dicho acá, tenemos dos cortes, longitudinal y transversal, pero los cortes de resonancia son tridimensionales. Entonces, nosotros podemos ver la parte de afuera de la articulación, la más superficial de la articulación, por decirlo así, pero no logramos ver más adentro. Entonces, es lógico deducir que las erosiones van a ser mejor detectadas o más detectadas que la resonancia, ¿no? En este caso, por esa limitación técnica. Doctora, Doctora, Sí, disculpe, no se logró ver su pantalla, el video. No logra proyectarlo ¿no se ve a la nada? pantalla. Se ¿No se ve ven como los puntitos rojos? los puntitos rojos, sí, pero Ese es imagen el video, estática. pues. Ese es el video. No es estática, esos puntitos son el video. Oh, ya. ¿Ya? A ver, sigamos entonces. Esa es estática, no se mueven los puntitos. Ahora vamos a ver el espacio articular. Entonces, también en ecografía podemos ver el espacio articular. Esta es una rodilla, el cartílago hialino en corte transversal, normal. ¿Por qué el cartílago hialino es anecoico, negro? Porque tiene un alto contenido de líquido, entonces se ve negro. Cuando empieza el fenómeno de la osteoartritis, comienza a haber una disminución del espacio articular y el cartílago se seca y se va poniendo con menos líquido y por eso no se ve ya tan anecoico. ¿Ya? Cuando el proceso avanza ya hay un estrechamiento o un pinzamiento, como quieran llamarlo, y cuando ya está muy avanzado, ya no se ve el cartílago, ha desaparecido. Y eso ya se manifiesta, o sea, cuando estamos aquí, lo vemos perfectamente en radiografía. Cuando estamos aquí, también lo podemos ver en radiografía. Cuando estamos aquí, todavía no lo podemos ver con radiografías. Entonces, la ecografía es más sensible para diagnóstico temprano de la osteoartritis. Esa sería la diferencia. También el cartílago tiene sus características de que no tiene una pared en el lado subcondral marcada. Mire, si ustedes ven aquí, ahí está la anterior. A ver. Si ustedes ven el anterior, miren aquí, no tiene una pared formada, el borde formado lo tiene acá. Aquí por espacios donde le das en transversal, le das en longitudinal la onda sonora se ve pared, si no, no. Entonces, en el caso de la gota, los cristales se depositan aquí en el borde subcondral del cartílago y se ve como una doble pared. Eso se llama signo del doble contorno y es muy sugerente de gota. Por otro lado, cuando ya eso lo hemos visto en rayos, cuando tenía imágenes y radiopacas dentro del cartílago en placas, en radiografía. Aquí se ven imágenes imágenes hiperecoicas dentro del cartílago hialino, y eso se corresponde con una enfermedad que es de depósito de cristales también, que se llama condrocalcinosis. En este caso, los cristales no se depositan en la pared, se depositan en el mismo cartílago. Sugerente. Todo esto se ve antes de que se vean las imágenes en radiografía. Procedimientos, ¿nos puede ayudar? Sí, miren, aquí tenemos, este es una podagra y queríamos estar seguros que tuviera una gota, pero esa es una articulación muy pequeñita, difícil de hacer la artrocentesis y a veces nos pasamos al hueso y le hacemos doler terriblemente porque estamos hablando de milímetros aquí. Entonces, sirve, en este caso nos ha servido para guiar, esta es la aguja, y llega hasta la articulación y drenamos tranquilamente. Y entonces, ¿cuáles son los mensajes que hay que llevar a casa de ecografía? Y de todo en general, ¿ya? Deben ser solicitados, como vuelvo a insistir, deben ser solicitados los exámenes de imágenes, deben ser solicitados con la sospecha clínica. Tenemos que saber qué cosa es lo que estamos buscando.
son técnicas de apoyo, no hacen diagnóstico por sí solas. Ninguna imagen que hace diagnóstico por sí sola. Son imágenes sugerentes o son imágenes inespecíficas que nos ayudan a pensar en diagnóstico y que nos ayudan en soportar nuestro diagnóstico o descartarlo. Ya, no se hacen si no se sabe qué cosa es lo que uno está buscando. Entonces, en cuanto a radiología, la utilidad es conocida, accesible, fácil de interpretación, imagen tardía siempre, casi siempre. La parte ósea la parte ósea se ve bien, la parte blanda, su evaluación es indirecta, ¿no? Por el aumento de volumen de la articulación. En cuanto a la ecografía, el problema fundamental es que no saben usarla bien, entonces la utilidad no es conocida verdaderamente en toda su extensión. Es accesible, la interpretación no es tan sencilla como la radiografía, pero nos da cambios precoces y nos evalúa parte blanda totalmente y la cortical del hueso. En cambio, la resonancia no es tan conocido como la radiografía, pero la usan más que la ecografía. No es accesible en la mayoría de sitios, es de difícil interpretación, puede ver cambios muy, muy precoces y evalúa totalmente la parte blanda y la parte ósea de cada estructura que le hagamos resonancia. Eso es lo más importante, los cortes y la terminología es lo más importante que se tienen que llevar de esta clase. Lo demás se puede revisar, ¿ya? Hasta aquí, chicos, llegamos. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Doctora, Sí, doctora, la ecografía que menciona dice que sirve para evaluar lo que es la parte blanda y la parte cortical ósea, pero también nos permitiría evaluar lo que es el edema óseo. No, porque no solamente vemos la cortical ósea. El edema óseo se produce debajo de la cortical ósea. No nos permite ver eso. El edema Por eso, sería en el la edema zona. se ve con resonancia, sí. Doctora, gracias. ¿Quién me preguntó? Sivincha Romero. ¿Alguien más quería preguntar? De una vez, pregunte. Creo que eso sería todo, doctora, porque ya tenemos teoría. ¿Quién? Doctora, sí, creo que eso sería todo, porque ya tenemos para que entrar a la clase de teoría, doctora. Ah, ya, ok. Chao, chao, chicos. Muchas gracias, Nos doctora. vemos en la próxima Doctora, clase. ¿verdad? Sobre la clase, ¿es el cuestionario, la tarea? Sí, Ya, doctora. la está bien. tarea es un cuestionario, sí. Ya, doctora. El que está en el aula, ¿verdad? Nos va a mandar. Sí, está en el aula. Ya, doctora, Chao, muchas gracias. cuídense. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, doctora.